19 horas 26 minutos en Ranking de Noticias, hasta las 20 horas y ya están todos sentados. De izquierda a derecha han llegado puntuales, salvo una señora, pero bueno, se lo dejamos pasar. La señora Florencia Arieto, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Tome agua, respire, gracias. Tranquila. Bien. Bruera, ¿cómo anda? Bien, un gusto. ¿Está listo? ¿Está preparado? Bien, sí, por supuesto. Y de este lado lo tenemos a Gabriel Solano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Y nuestro analista político, ¿cómo anda? Bueno, internacional, político, todo junto, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Aragón? ¿Qué dice? Bien, muy bien, gracias. ¿Está preparado Gracias para esto? No, jamás se puede estar preparado para Y no, la verdad que no, porque acá realmente lo que pasa es inusitado. Primer tema, si le parece, mi querida Arieto, vamos a empezar con usted, que está de este lado, y la mujer bendita sea entre todos nosotros. Los dichos de la vicepresidenta Michetti con respecto a la baja de la imputabilidad, ¿no? Diciendo y afirmando que sí o sí se tiene que sancionar esta ley donde los menores tienen que tener por lo menos 14 años. Sí, me parece que es una puesta en escena. Como nosotros decimos, es como un gran show mediático el gobierno. Ella es la presidenta del Senado. Sería buenísimo que lo proponga y lo discutimos, de la misma manera que la presidencia de diputados está a cargo de ellos. ¿Estás de acuerdo en votarlo? Necesitamos un régimen penal juvenil porque así lo dice la Convención de Derechos del Niño. En 2008, y me gusta recordarlo para que la gente también sepa que no es una cuestión de facciones ni de partidos, se votó, salió del Senado una sanción de un proyecto de Ernesto Sanz sobre un régimen penal juvenil. Tenía 61 artículos muy integrales, muy respetuosos de todo, el proceso penal y demás. Perdió estado parlamentario en la Cámara de Diputados únicamente por un artículo que tenía que ver con la edad. La verdad que la vicepresidenta hable de solamente la edad, cuando vuelven a ponerlo en tema por la muerte de Agustín, por el asesinato de Agustín. Sí, claro. Lo que me parece que hay es un de Lomas de Zamora, asesinado por un menor de 16 años, pero que hoy es... tres menores que aún tiraron un balazo y lamentablemente le dio a ese chiquito 3 años. Sí, sí. Pero lo dijo Insaurralde, lo dijo la ex ministra Ocaña ayer en la mesa de Mirta Legrand y lo dijo la vicepresidenta Michetti. Hay un nivel de ignorancia muy importante porque el sospechoso del homicidio tiene 16 años y es perfectamente imputable hoy. O sea, está en perfectas condiciones un fiscal de acusarlo, un juez de mandarlo a juicio oral, el tribunal oral condenarlo y enviarlo a prisión si consideran que fue responsable. O sea que el macrismo, junto con Insaurralde, que es kirchnerismo, ponen en agenda la ley de imputabilidad para derivar el tema de la falta de desigualdad, y por eso suceden las cosas, la falta de trabajo con la violencia, con el narcomenudeo, que es responsabilidad del intendente, y de la seguridad, que es responsabilidad de la gobernadora Vidal. Por lo tanto, estamos en presencia de personas que tienen un alto nivel de ignorancia de lo que pasa en la calle y, por otro lado, que no tienen plan. Bien, lo veo acá a Bruera que se sale la vaina frente para la victoria. ¿Quiere hablar? Sí, yo creo que coincido en parte con que... ¿Con quién coincide? Con Florencia, de que hay un show mediático en un tema que es muy serio. Pensé que coincidía con la vicepresidenta también, en bajar la imputabilidad. No porque no se puede trabajar el tema solamente desde ese punto de vista. Para mí la ley de la niñez, los servicios locales de niñez, aquellos abordajes donde se puede trabajar con los chicos que no tienen familia, con los chicos de la calle, ese tipo de abordaje es previo a la cuestión de la imputabilidad, y a mí me da la sensación de que esas cosas no se discuten. Queremos reducir el tema a la imputabilidad cuando en realidad hay una cuestión social previa que hay que discutir y que parece mucho más importante, y por lo menos nosotros queremos discutir eso. Solano. A ver, yo acá... ¿Por dónde empezamos? No, empecemos por el principio. Como siempre. Por el principio. No, pero el tema es el diagnóstico de la situación sobre la inseguridad. Que la hay. La vemos constantemente y acabamos de mostrar un móvil accidente en el que 2 personas murieron a un tema de por fondo. 20.000 pesos. No, para un tema de fondo. Acá tenemos, en los últimos 2 meses, que el jefe de la policía de la ciudad, nueva policía de la ciudad, me refiero a Potocar, y el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, los dos fueron desplazados. En el caso de Potocar está preso. Y está preso acusado de pedir coimas a los comerciantes a cambio de seguridad. Para que se entienda bien, ¿qué significa esto? Si no le dan coimas, le manda bandas a que lo asalten. Y si no, los comerciantes no le tienen por qué dar plata a un comisario para que los cuide. En el caso de la provincia de Buenos Aires, ya tuvo que ser desplazado quien era el comisario general. ¿Por qué digo esto? Porque cualquier debate sobre la inseguridad no puede prescindir de la cuestión fundamental, que es que los aparatos de seguridad del país son hoy los principales responsables de las bandas delictivas que funcionan, y sin esa complicidad, y a veces más que la complicidad, es directamente el gerenciamiento de esas bandas, no podrían existir este tipo de asaltos o asesinatos que estamos viendo. Lo sabe cualquier persona. Pone la corriente, ¿no? Todos ¿Cómo? los días
El tema es que todos los días nos anestesiamos y prácticamente, no digo que no nos afecte, pero todos los días son 3 muertos, 5, 6, en chiquitos menores de edad. Un matrimonio que fue secuestrado y, bueno, fatídicamente murió. Por eso la población es la víctima de la descomposición de estos aparatos de seguridad, que, insisto, son finalmente aparatos de inseguridad. Y tenemos a los 2 jefes de la policía, en un caso preso, en otro caso desplazado, como resultado de su completa, digamos, ¿cómo se puede decir? Convivencia con el delito organizado, que sin eso no podría existir. Y esto vale después para la justicia, que también hay que involucrarlo, porque se sabe que los jueces forman parte también de este tipo de negocios, y de los servicios de inteligencia. Por fuera de esto, los debates que se están haciendo son facilismos, o finalmente eludir la propia responsabilidad, porque la vicepresidenta forma parte del elenco que gobierna la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Bien, Aragón, lo veo allí anotando, sacando sus afiches y sus notas. Yo estoy de acuerdo con los 3 y no estoy de acuerdo con los 3. A ver, ¿cómo es eso? Porque ningún fenómeno sociológico es monocausal. Ningún fenómeno de la sociedad tiene una sola causa. Lo que menciona Florencia es cierto, necesitamos un régimen penal juvenil. Lo que menciona Bruera también es cierto, tenemos que discutir las condiciones que generan la delincuencia, que son condiciones socioeconómicas y de igualdad de oportunidades. Y también es verdad que hay un altísimo grado de corrupción en la fuerza de seguridad. No es un solo tema, es el conjunto de los temas. Y en definitiva, esto apunta a una especie de crisis institucional severa general, no es solamente la pobreza, no es solamente que no hay un régimen penal, no es solamente que hay corrupción en la policía, es el conjunto. Perdón, perdóname Raúl, yo quiero explicar lo que nosotros creemos que se puede hacer en el mientras tanto. Nosotros para la Ciudad de Buenos Aires estamos planteando seriamente la descentralización de la justicia. Nosotros creemos que si el fiscal y el juez están en cada barrio de la Ciudad de Buenos Aires trabajando en tándem con la comisaría, se autorregulan los 3 en el sentido del autocontrol, y por otro lado la ciudadanía está en condiciones, primero de que si es víctima de un delito no tomarse 2 colectivos, ir a un lugar a un edificio que no hay nadie, que no lo atienden y que lo maltratan y que el fiscal no está, sino que está expuesto en un lugar, el fiscal y el juez, y aparte controlar sus resultados, si efectivamente investigan, si detienen a las personas, si se resuelven las condenas y demás. Eso se puede hacer sin reformar ninguna ley y sin erogar ningún dinero, digo, como para que después nos digan que estamos aumentando el pulpo burocrático. Esto es hacer un relevo de los inmuebles ociosos de la ciudad, que en muchos casos están siendo subastados para la especulación inmobiliaria, ponerlo en condiciones para que el fiscal y el juez estén en cada barrio. Y por otro lado, convertir a asuntos internos, como se llama, en una auditoría externa con control parlamentario y hacer auditorías sorpresivas en cada comisaría. Hoy en la Ciudad de Buenos Aires, coincido con Castillo, las cajas de recaudación solamente cambiaron de color de chaleco y se llama Policía de la Ciudad, pero son las mismas. Y en la provincia de Buenos Aires, perdón, exactamente lo mismo. Quiero que termine Aragón porque estaba dando su exposición y allí apareció Florencia. El licenciado Aragón, como hace yo no quería irme sin decir es multicausal y nosotros tenemos las propuestas. Por el Frente Renovador hablamos por nuestras propuestas. Discúlpeme, Raúl, continúa. Vamos, Raúl. Todo bien, y con esto termino. Sí, es multicausal, por eso dije, estoy de acuerdo con los 3 tienen razón, es multicausal. Y esto se aborda solamente desde un inmenso grado de decisión política. Necesitas un gobierno en serio que tome realmente la decisión política de abordar estas cuestiones, ¿no? Porque es verdad lo que dice Florencia, que aparecen estos temas casi como temas electorales, ¿no? Es como pobreza cero. ¿Y es casualidad para usted o no? No, es totalmente deliberado. Yo quería agregarte un tema que también está el tema de la eficacia, porque en la Ciudad de La Plata de 88 cuadrículas tienen cubierta con patrullaje 48, con lo cual hay una cantidad enorme de la población de la Ciudad de La Plata que no tiene patrullaje. Y un policía que trabaja 12 horas, entra en un turno a las 6 de la tarde y sale al otro día a las 6 de la mañana, a veces tiene que cuidar a 80.000 vecinos. Entonces, a veces para la vicepresidenta tal vez sea fácil tirar consignas o cuestiones mediáticas, pero después cuando vamos a la práctica y a las cuestiones de eficacia, creo que están fallando. Un tema importante. En la Ciudad de Buenos Aires se ha formado en la legislatura una comisión especial sobre la nueva policía. Nosotros la integramos, nuestros legisladores están en esa comisión. Hemos ido a pedir que se presenten los libros de guardia de las comisarías. Desde que yo tengo conciencia, el tema de la inseguridad es hace años de años que la gente la pide en la calle, ¿no? También. Y sin embargo, en la legislatura se rechazó algo tan elemental como que puedan verificarse en una comisión que se formó para eso, cómo funcionan las comisarías y sus libros de guardia. De manera tal que podamos saber si hay patrullaje, no hay patrullaje, qué se hace con los recursos que tienen las comisarías. Y eso al no hacerse,
vemos que también el poder de la ciudad es cómplice de esto, porque si no, se cae un tema que es muy delicado. Porque nadie va a dudar, menos el Partido Obrero, el Frente de Izquierda, que la juventud está en una situación social muy delicada. Hay estadísticas, lo mostraron, 47% de los menores de 18 años son pobres. Ahora, no confundamos pobreza con delito, porque si no, vamos a terminar haciendo... pero ¿sabés qué? Perdóname, a mí me tienen podrida, y voy a ser lo más gráfica acá, me tienen podrida con eso que no, porque la gente que es pobre no roba. El 80% de la gente que vive en las villas es gente que se desloma, que se toma 3 bondi y que le roban el sueldo. Ahora, hay un 20% que es el que tiene el poder. Y el narcomenudeo que la clase política durante años permitió y consolidó, descompuso socialmente todo. Entonces hoy tenés a una mamá que hace 20 años que trata de darle una vida mejor a sus hijos y sus hijos siendo soldaditos de los narcos. Y después salen de caño a matar o morir. Entonces, si empezamos a decir con eso políticamente correcto que las villas son buenas, obviamente, pero adentro de la villa las leyes son de la calle y no las del tribunal. Entonces, si no entramos, realmente sigue siendo todo mentira. Y los chicos terminan en manos de los narcos, que es los que le dan el laburo para poder sobrevivir a costa de cualquier cosa. Primero lo siguiente, digo, pues son todos hipócritas acá. Te recomiendo a vos ir a la comisaría en vez de pedirlo, porque si no te van a mentir. El Frente Renovador tiene a Massa, que fue jefe de gabinete del gobierno pasado. No importa quién es, que estoy explicando, pero la chicana, responde lo que te estoy diciendo. Si vos ni pateás la villa ni la comisaría, no entendés lo que hablás, Castillo. Te voy a responder. Eso de pobre es obvio. Te voy a responder. Primero, sepamos dónde empieza la cadena de responsabilidades. Porque si van presos los pobres que delinquen es porque no van presos los ricos que delinquen. Entonces uno hace después la estadística y lo que no se ve es por qué no están en cana los que de arriba organizan el delito. ¿Cómo se lava la plata de los bancos? O la plata, ¿cómo circula? La plata que se roba del sistema financiero y se hacen blanqueos para permitir que eso pueda circular. Porque si no, eso que estamos haciendo es encubriendo a los delincuentes que están en el poder y organizan el delito. A la parte de esta economía que aparentemente nunca va a despegar o no despega, no se sabe todavía. Preguntarles simplemente eso, que cada uno me lo responda, no es una pregunta personal. ¿Se conoce más la inseguridad ahora o hay más inseguridad, Florencia? ¿Se sabe más de la inseguridad, se está mostrando más o evidentemente hay más inseguridad? Todos los indicadores se agravaron este año y medio. Hay una historia, un desastre, Sion en la provincia es un desastre, pero se agravaron, yo creo que mucho por desconocimiento y otro por un error político grave de haber puesto aparte del problema al cargo de la bonaerense. Bien. Pero hay que entender algo, y tomando lo que dijo Aragón, hay varias, la inseguridad es como una pata. Hay una pata policial, hay una pata judicial, hay una pata social, pero hay una pata también que es trabajar contra la desigualdad. Es muy difícil que donde hay desigualdad no haya violencia. Entonces, cuento algo cortito y lo dije hoy y lo voy a seguir diciendo. En los institutos de menores había un chico, en uno de los institutos de La Plata, había un chico que se levantaba a las 9 de la noche cuando estaban todos sentados a comer, iba al baño. Entonces los operadores empezaban a chequear por qué el chico se iba a bañar, porque en su casa solamente a las 9 de la noche había agua fría para que todos los hermanitos se bañen. Entonces digo, ¿eso justifica su delito? No, pero nos pone en contexto de que si no peleamos fuertemente con la desigualdad, aparte de hacer que los delincuentes cumplan las condenas, que 10 años sean 10 años, que discutamos responsabilidad juvenil, no hay posibilidad de tener una seguridad genuina. La inseguridad no es de ahora, ni es exclusivamente de la Argentina, pero es un problema que a partir de este año y medio se agravó muchísimo y fundamentalmente porque lamentablemente se le sacaron muchos elementos a los vecinos para defenderse y cayó la condición social, como bien se decía acá, y eso agrava el problema. No se agravó. Se agravó como consecuencia de la descomposición, en primer lugar, del propio Estado y los aparatos policiales. Tengamos en cuenta que según Elisa Carrió, quien dirige la bonaerense, quien está a cargo de la seguridad de la provincia de Buenos Aires, o dice parte de la coalición gobernante, tiene acuerdos con el narcotráfico. Si así se hablan entre ellos mismos, ¿qué le queda a la población? Porque eso están diciendo en la propia discusión del elenco gobernante quién maneja la policía bonaerense. Bien, vamos con otro tema. Aragón, encabezo con usted las preguntas. ¿Le parece? La economía actual, todo el tiempo se habla justamente, de que está por despegar, que está al llegar, o están al llegar las inversiones a fin de año, antes era fin de año, y hay un 66% de gente que cree que la economía no va a repuntar. Según una encuesta que se hizo, hay un 66% que es alto el índice de que la economía en este país aparentemente no repuntaría. ¿Es así o no? Mirá, te voy a dar 9 números, ¿ok? 9 números. Que describen la situación económica actual. A ver. La base monetaria, o sea, la cantidad de billetes que hay circulando, equivalen a 50.000 millones de dólares. Eso es la plata, se llama M1, es la plata en poder del público.
En LEVAC, este gobierno emitió 65.000 millones, o sea, 15.000 millones más. Un 30% más de la base monetaria. Esos 65.000 millones en algún momento, a corto plazo, pagan 16.000 millones de dólares de interés. ¿Okay? Si sumás esos 16.000 millones de dólares a los 14.000 millones de dólares de intereses que hay que pagar, que el sector privado le paga al sector financiero, tenés una transferencia de recursos al sector financiero de 30.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Porque uno dice 30.000, ¿qué significa? Bueno, para tener una idea, el presupuesto de acción social es 10.000. Para obra pública son 12 y para seguridad 7, eso suma 29.000. O sea, los tres principales ministerios, las tres principales actividades, tienen menos presupuesto que lo que el sistema que este gobierno le está transfiriendo al sector financiero. ¿Cómo se pagan esos 16.000 millones de dólares cuando venzan? Los intereses, son 16.000 millones de dólares. ¿Cómo se pagan? Tenés dos opciones, o emitís deuda o emitís dinero, lo cual tiene un impacto inflacionario terrible. Bien, es Solano, decir, es una bomba de tiempo. Es una bomba de tiempo. Solano, en el caso suyo, ¿qué piensa? ¿Despega o no despega? Escuché al ministro Cabrera, de producción, Francisco y Cabrera, dijo sí. algo que es cierto. Dijo, las inversiones no vienen porque piden un rendimiento y un beneficio mayor. ¿Esto qué significa? Que cualquier inversión ahora está supeditada a la tasa de beneficio que va a tener. Claro. Por lo tanto reclaman flexibilidad laboral, menores salarios, una devaluación más alta que también desvalorice a la fuerza de trabajo. Y uno tiene que ver dónde sí crece la economía. Esto es interesante. Porque ¿dónde sí crece? ¿Y por qué crece? Por ejemplo, hubo algunas inversiones en vaca muerta, en materia gasífera. Pero cuando uno analiza por qué, es porque están obteniendo en materia de tarifas, en el gas, un precio que triplica el internacional y termina por lo tanto encareciendo el conjunto de la economía. Ahora en Santa Cruz, por ejemplo, tenemos en ciernes una rebelión de los trabajadores petroleros porque YPF está levantando todo tipo de inversiones, tanto en Santa Cruz como en Chubut, para ir solo a Vaca Muerta donde tiene un beneficio extraordinario. ¿Cuál es la conclusión? Es que si la inversión va a estar determinada por la tasa de beneficio que reclama el capital, Argentina no va a avanzar y las inversiones que pueda haber van a ser totalmente dolosas para el país. Se requiere un plan distinto, que parta del propio Estado y que por lo tanto para eso se necesita que el financiamiento y el ahorro nacional sea utilizado en un plan de desarrollo. Vamos contigo, Bruera, y luego con Florencia. Con los Cerramos tarifazos, con los aumentos de precio, con la baja de los salarios, con la pérdida de empleo, imposible que se reactive la economía. No hay consumo, se cayó gran parte de lo que los trabajadores y nuestros vecinos... ¿Usted va con el ticket como hacemos aquí algunos, sí, a medir cuánto gastó la semana pasada o la anterior? ¿Va a la verdulería, camina por allí? Hoy fui a la feria ahí en Diagonal 73 en La Plata. ¿Cuánto pagó? ¿Cuánto consumió? Compré pollo a 78 pesos el kilo, sí, y la verdad que consumimos... Bueno el pollo, en buen estado, porque sí, ese precio. Muy bueno, muy por bueno. Las dudas le pregunto, muy bueno, sí. ¿Dónde queda? Diagonal 73 y 6 de La Plata es la feria franca, Me ¿no? queda un poco lejos, pero sí, para saber. Sí. Y vamos, sí, a comprar, pero bueno, y veo como por ahí la compra en ese tipo de comercios que antes por ahí no se daba, sí, empezó a crecer, porque vuelvo a insistir, creció la inflación, creció lamentablemente el desempleo y así la economía no puede revertirse nunca. Nosotros creemos que podemos presentar una propuesta y un paquete de leyes para octubre de manera tal de que se pueda revertir esta situación. Florencia, veo ahí chascándote los dedos. Sí, no, sí, estaba mirando mi anillo. La alianza de matrimonio, sí, ¿está pensando en qué? En mi marido. Ah, bien, está bien. Nosotros tenemos detectado digamos, procesado, bajó más que nada en los comedores el consumo de carne, subió el consumo de harinas, bajó el consumo de leche, por lo tanto estamos pidiendo... Tambo, ¿no? El último tambo en Junín cerró. Sí, estamos pidiendo la emergencia alimentaria, estamos pidiendo que juntamos más de 1 millón de firmas con Bajemos los Precios, queremos desde el Frente Renovador, del Frente Un País, ahora con Margarita y con Victoria Donda también, que formamos el espacio, queremos que bajen, que saquen el IVA a los 11 productos de la canasta básica. Queremos la ley de góndolas, como tiene Estados Unidos y como tiene España, que es la competencia leal de primeras y segundas marcas, porque si vos vas a un supermercado tenés que 3/4 partes de una góndola la tiene una mega marca, una mega empresa que tiene 2 o 3 marcas, ¿no? Y chiquitito tenés uno que hace la diferencia real del aceite, del tomate, de la leche. Entonces, ley de góndola, bajemos los precios y acompañar a las pymes, que son 72 de 100 empleos en Argentina, los promueven las pymes, por lo tanto acompañarlos bajando los impuestos y que
potencien la producción y sostenerlos mientras cayó el consumo para que no cierren, porque son, digamos, nosotros tenemos 80% de consumo interno y 72% de puestos de trabajo generados por pymes. Así que si no vamos por ahí, estamos en problemas. Yo los escucho a ustedes como, bueno, gente que está en la política y demás, como funcionarios, etcétera, y me pregunto, lo digo desde el lugar de periodista o habitante de la República Argentina, de todas las propuestas que se hacen y que van a llegar obviamente al Congreso en algún momento, en algunos años se podrá ver que se trabaje de una manera mancomunada. En la Cámara de Diputados para Monzó que el la gente titular esté mejor. el año Me refiero pasado, sin hacer división de un partido u otro, sino si realmente la gente en algún momento va a poder decir, bueno, al fin las cosas van para nosotros. Nosotros del Frente Renovador, aún pagando unos costos altísimos que nos han dicho que somos que cogobernábamos con el macrismo y demás, le votamos las leyes que necesitaban para gobernar porque somos respetuosos de quienes ganaron las elecciones, y ahora la ley de góndolas, la ley de bajemos a los precios, juntamos 1 millón de firmas en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia, que se conviertan en ley ahora ya. Eso... Digamos, el otro día se juntó kirchnerismo y macrismo para aumentarse la dieta, para aumentarse el sueldo de los diputados. Por lo tanto, Monzó podría convocar lo que en la presentación de nuestros que la izquierda se opuso con el Frente Renovador, digamos, podría convocar, que convoca el titular de la Cámara, quiero decirlo, para por lo menos tratar ley de góndola, bajemos los precios y pymes, que afectarían positivamente a la gente. Porque nosotros una cosa, es verdad, nosotros rechazamos el dietazo, pero nosotros no le votamos las leyes a Macri. El Frente de Izquierda no le votó las leyes a Macri, no le votó la ley de RT, que pone en juego la seguridad de los trabajadores en beneficio de las patronales. No votamos el acuerdo con los fondos Buitre, que significa una entrega enorme de patrimonio y riqueza del país a un grupo de especuladores internacionales. No hemos votado un presupuesto, que es un presupuesto de ajuste contra el pueblo argentino. Entonces, creo que es importante que se vea, porque acá hay una oposición que colabora con el ajuste macrista y hay una oposición que es el Frente de Izquierda, que realmente es quien defiende a los trabajadores. Ahora les pido que prestemos mucha atención porque ahí el doctor Aragón, que está con su pluma lindísima. Doctor no. Bueno, no soy doctor. Aragón trajo unas encuestas muy elocuentes de lo que va o lo que podría ser el futuro nuestro con respecto a las elecciones. Aragón, empecemos con esa encuesta que usted ha traído, con esos números que son interesantes. Acá los tenemos, a ver. Sergio Massa, Margarita Stolbizer, se ubica en el primer lugar con el 30,9%, según estos números que ha traído Aragón. A ver, vamos con la próxima placa, si les parece. Anotaron, ¿no? 30,9%. Cristina Kirchner y Daniel Scioli registra una baja y se ubica con el 22,9%. Sí, este es el efecto Scioli, ¿eh? Eso fue efecto Scioli. Efecto Scioli. Lo va a recuperar eventualmente. ¿Tenemos otra placa más o no? ¿O es esta? Estas dos, ¿no? Bueno, faltan los candidatos. Esteban Bullrich, Gladys González, registra un crecimiento con un 16,5%. 3 puntos de crecimiento, sí. Bien, van anotando, ¿no? 39, 22. 22. Así, Florencio Randazzo, Julián Domínguez, se mantiene con un 10,7%. Sí, lo que se puede decir de estos números, primero es una encuesta total provincia en 1.807 casos con un margen de error de más o menos 2,7%, pero estas son las posiciones de largada, este no es el resultado electoral, falta incluso saber quiénes son las fuerzas políticas. Falta la izquierda. La izquierda no le pusieron, es 4,5, perdón. Te obviaron. ¿Cómo? No, bueno. No, pero está bien. Punto de partida, Está bien el reclamo. A ver, repítame los números, 39,2% frente... 30,9. 22,6. 22,6. Frente para la victoria, o como sea que se vaya a llamar. Sí. 16,5, cambiemos con Bullrich González. Estas últimas dos fórmulas son hipotéticas porque no se sabe. Bien. La única fórmula que está clara hasta ahora es más Stolbizer, ¿no? Bien. Les agradezco muchísimo que hayan venido aquí, Florencia. Quiero agregar algo más porque acá me pasa... Dios mío, pero es importante la información porque yo lo dije y por ahí en el fragor. Nosotros en el Código Penal que propusimos y que presentamos en el 2014 tenemos un capítulo para la responsabilidad penal juvenil, con posición tomada. El gobierno en enero, ¿se acuerdan después de la muerte de Brian Aguinaco, el chiquito de Flores, que lo asesinó un menor también? Brian, sí. Garabano salió a decir que presentaba el proyecto para discutir la baja, que nosotros estábamos dispuestos, fueron a las sesiones, llevaron gente que estaba en contra de la baja y qué sé yo, después parece que Durán Barba le dijo no, es piantavoto y lo congelaron. Lo que digo es... Michetti y Monzó son los titulares de ambas cámaras. Si mañana llaman a discutir, mañana estamos discutiendo. Ellos todavía ni siquiera llamaron a sesiones ordinarias. Para lo único que se juntaron fue con el kirchnerismo para aumentarse el sueldo. Bien, vamos a la pausa y ya regresamos. Y les pido disculpas. Pausa en Remix de Noticias hasta las 20 horas. Y recuerden, marcha en Temperley por la inseguridad con Nicolás Bonafante.